Shalom, shalom, mis bendiciones, mis amados hermanos. Ya estamos listos para comenzar en este día que el Padre nos concede estar nuevamente reunidos a través de esta transmisión. Hoy es día 31 de agosto del 2022 de la era común. Y en lo que es el mes bíblico o dentro del calendario bíblico, estamos en el mes de Elul. Ya estamos llevando a cabo las plegarias cada día, muy temprano por la mañana. Quiero agradecer al Eterno por las hermanas, tengo que decir hermanas porque creo que cada día pues han sido solamente mujeres las que se han unido a las transmisiones muy temprano, y bendito el Eterno, este año ha aumentado, ¿verdad?, el número de quienes se unen a esas transmisiones muy temprano, pasaditas las 5 de la mañana. Recuerdo que el año pasado prácticamente eran 4, 5 cuando mucho que se unían con su servidor, pero este año se han estado uniendo más. Hemos tenido hasta 10, 11 hermanas unidas ahí con su servidor en las plegarias de la mañana. Y bueno, pues gracias al Padre Eterno por esto, y seguimos avanzando en lo que es el mes de Elul. Pero bueno, hoy nos corresponde continuar con nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Ya lo teníamos un poquito rezagado, un poquito olvidado, y la razón de esto, bueno, es que tuvimos por ahí problemitas de pronto para llevar a cabo la transmisión. Me parece que fue un día o no sé si 2 días, y entonces hasta yo siento que ya pasó mucho sin que hablemos del Apocalipsis. Pero no, o sea, esta semana estamos leyendo Apocalipsis en capítulo 7, a partir del verso 10 a capítulo 8 y capítulo 9. Entonces, hoy vamos a ver un tema que lo vamos a encontrar allí en el capítulo número 8 del libro del Apocalipsis, en hebreo Itgalut. Capítulo 8, versos 1 al 13. Y el tema que vamos a estar abordando es silencio en el cielo. Este es el tema del que vamos a estar hablando. Y este silencio que se menciona ahí en el libro de Revelación tiene que ver con los toques de las trompetas, específicamente de ciertas trompetas, porque tenemos acá en Apocalipsis 7 trompetas, igual como hay 7 sellos, igual como hay 7 copas y otros 7 más que tenemos en el libro de Revelación. En este caso, las 7 trompetas. Se nos hace mención de 4 trompetas, pero cuando va a venir la quinta, entonces ahí es donde nos dice el texto que hubo un silencio en el cielo. Y algunas versiones dicen como por media hora. O sea, hay un silencio previo al toque de las últimas 3 trompetas. Incluso hay una exclamación allí de un ser celestial que dice: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los moradores de la tierra! Por el toque de estas últimas trompetas. Así que bueno,
Hoy nos vamos a enfocar en este tema de el silencio. Ese silencio que se llevó a cabo en el cielo. Y bueno, antes de que empecemos, quiero saludar con muchísimo gusto a mis hermanos y hermanas que están ya unidos a esta transmisión. Hermana Ketita, como siempre, ¿verdad? En primera fila, hermana Ketita. Shalom, hermana. Fede Averruz, shalom. Hortensia Morales, Mari Vaca, Sarit Loera. Y por ahí hay otros más que están conectados, pero que no sé quiénes son porque no han levantado la mano, no han puesto un saludo y entonces no puedo ver quiénes están ahí. Pero yo les mando un saludo a todos los que están unidos. Que el Padre les bendiga muchísimo y que el estudio de su palabra en esta tarde pues sea propicio para ustedes y también para mí. Así que pues vamos a empezar con este tema, silencio en el cielo, Apocalipsis capítulo 8, en los versos del 1 al 13. Y bueno, lo primero que vamos a comentar acá es esto de ¿qué nos hace guardar silencio? Ya que estamos hablando del tema del silencio, tenemos que hacernos esta pregunta para poder, digamos, tratar de entender por qué hay un silencio en el cielo. ¿Qué nos hace guardar silencio? Bueno, aquí tenemos algunas posibles respuestas a lo que nos hace, lo que nos empuja o incluso nos obliga a guardar silencio. Tenemos en primer lugar la tristeza. Mire, yo creo que todos conocemos personas que son muy alegres. Yo tengo una aquí en casa, muy alegre siempre. Personas que es raro que guarden silencio. Sí, hay personas que siempre tienen algo que decir, siempre están hablando, siempre están contentas, siempre están riendo, etc. Y entonces, si esa clase de personas un día tú las ves calladas, es preocupante, ¿no? O sea, vaya, las ves calladas y dices algo no está bien. Porque las personas que son así, pues no es común, no es realmente normal que se queden calladas. Entonces guardan silencio si están tristes. Entonces la tristeza, una carga pesada, puede llevar a una persona, por más alegre que sea, por más platicadora que sea, pues la va a llevar a guardar silencio. Cuando la invade la tristeza. Esto es algo totalmente real. Habemos otras personas que quizás no somos tan platicadores o tan risueños, y sin embargo, si nos invade la tristeza, igual se va a notar. O sea, igual los demás se van a dar cuenta de que algo no está bien, de que hay tristeza y que esa tristeza lleva a la persona a guardar silencio. El dolor, que el dolor pues va de la mano con la tristeza. Usualmente donde hay tristeza pues hay dolor. Es difícil que estas dos cosas no vayan de la mano. Entonces el dolor es algo que también nos lleva a guardar silencio. Sobre todo cuando estamos hablando de un dolor
interno, es decir, un dolor del alma. Porque el dolor físico, bueno, el dolor físico te hace gritar, ¿verdad? El dolor físico te hace llorar, no te hace guardar silencio. Pero el dolor interno, cuando una persona está dolida en su alma, eso también le lleva a guardar silencio, quedarse callado, no tener pues nada que decir o no tener ganas de decir nada, porque el dolor del alma suele ser algo intenso. El dolor del alma o el dolor interno suele ser algo que nubla el entendimiento y que bloquea a las personas de tal modo que se quedan en silencio. Entonces tenemos estas dos cosas: tristeza y dolor. Pero también tenemos otra opción, que es la solemnidad. La solemnidad también nos hace guardar silencio. Es decir, si estamos en algún evento en donde se tiene algún momento solemne, pues hay que guardar silencio, y la mayoría de las personas lo entendemos así. Pues como cuando estamos en un servicio, ¿verdad? Por ejemplo, en un servicio religioso, llega un momento cuando va a hablar el predicador y entonces todos entendemos que hay que guardar silencio porque es un momento muy solemne. O si se está haciendo alguna oración, algún hermano, se dice, vamos a pedir al hermano que nos guíe en una oración. Los demás guardamos silencio. Entendemos que el momento de la oración también es algo solemne. Y esto no solamente es cuando hablamos de temas religiosos. Hay momentos solemnes también en otros ámbitos. En las escuelas, por ejemplo. Ahora hablando de las escuelas, ¿no? Esta semana, por cierto, felicidades a todos los que han regresado a clases. Los niños, los jóvenes, todos los que han regresado a las escuelas. He podido ver que ha habido como que mucha alegría, ¿no? por esto. Los niños, los jóvenes, todos están felices porque pues ya mucho tiempo sin disfrutar de esto, sin vivir esta experiencia de la escuela. Y los papás y las mamás pues felices de que ya los muchachos se vayan a la escuela, ¿verdad? Ya los habían tenido mucho tiempo en la casa. Pero bueno, en las escuelas hay momentos solemnes también, cuando se están haciendo los honores, ¿verdad? Los honores a la bandera, este tipo de cosas que pues requieren solemnidad. O sea, requieren que las personas estemos atentos a lo que se está diciendo. Y si alguien no guarda silencio, pues se ve mal. Hay lugares en donde pues es obligatorio guardar silencio, incluso hasta hay letreros, ¿no? Hospitales, por ejemplo, bibliotecas, lugares de estudio, donde se requiere que las personas estén concentradas en lo que están haciendo y entonces se requiere silencio. La expectación. Esta es otra cosa que también nos hace guardar silencio. Cuando estás expectante, estás esperando un anuncio o una noticia, estás en silencio porque la expectación, la espera provoca estar en silencio. Incluso
Cuando tú estás muy expectante de algo, de escuchar algo, pues incluso hasta les dices a los que están alrededor que guarden silencio porque tú estás así, expectante. No sé, quizás estás poniendo mucha atención a algo que van a decir en la televisión, alguna noticia. Quizás estás escuchando a los ganadores de una rifa, algo así, y estás ahí con la expectación. Entonces tú estás en silencio porque estás atento, estás escuchando. Y demandas que los demás también guarden silencio. Entonces hay varias cosas que nos llevan a guardar silencio. Estas son solamente algunas que consideramos pues son muy importantes. Repasemos nuevamente: tristeza, dolor, solemnidad y expectación. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿y qué hay del cielo? O sea, normalmente en el cielo ¿se guarda silencio? ¿Hay silencio en el cielo? Si repasamos otra vez las cosas de las que hablábamos ahorita: tristeza, dolor, solemnidad y expectación, ¿cuáles de estas diríamos que pues sí se pueden hacer presentes en el cielo? La tristeza definitivamente no. El dolor pues creo que tampoco. Incluso cuando se nos habla del cielo se dice que es un lugar donde no hay tristeza ni hay dolor. Ahí no hay llanto, ahí no hay estas cosas. Solemnidad, bueno, si existe algo solemne en el universo, pues es la presencia del Eterno. Entonces, la solemnidad sí. Pero sucede que la solemnidad en el cielo no es como nosotros la conocemos acá en la tierra, más bien es distinto. Y la expectación, bueno, la expectación es también otro posible factor que sí se puede llegar a presentar en el cielo. Entonces, vemos acá, el cielo es un lugar de regocijo, es un lugar de alegría. El cielo es un lugar de vida. O sea, si hay algo que abunda en el cielo es precisamente la vida, porque ahí está la fuente inagotable de vida, que es el creador del universo. El cielo es un lugar de alabanza y es un lugar de constante alabanza. El cielo es habitado por miriadas y miriadas de ángeles que constantemente están, pues no solamente alabando al Creador, sino sirviéndole también. O sea, quiero decir que en el cielo siempre hay movimiento. Acá en la tierra hay momentos de mucha quietud cuando las personas dormimos. O sea, ¿qué pasa? Que en el cielo nadie duerme. O sea, allá no hay esto de dormir. Entonces el cielo siempre está en constante movimiento, en constante acción. Todo el tiempo. Hay alabanza, adoración. Los ángeles vuelan de un lado a otro, llevan mensajes, bajan a la tierra, suben al cielo nuevamente, informan, en fin. O sea, un lugar de constante trabajo, de constante ministerio. Entonces, entenderíamos que difícilmente
habría silencio en el cielo. Y por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Nos dice el libro de Revelación que hubo silencio en el cielo. La pregunta aquí se plantea: ¿por qué habrá silencio? Si usted se fija, tiempo futuro. Sin embargo, Yohanan, cuando nos está hablando de esto, dice hubo, tiempo pasado. Porque recuerde usted que el tiempo del Eterno es distinto al tiempo de nosotros. Para el Eterno, el tiempo no existe. O sea, Él es. ¿Sí? Él es. En el cielo, en la eternidad, las cosas son. No hablamos de que fueron o serán. Son. Entonces, para efecto de nosotros considerar el tema, usamos la pregunta en futuro porque para nosotros es algo que todavía no ocurre. Por eso decimos, ¿por qué habrá silencio? Es decir, creemos que los toques de las trompetas, o por lo menos los toques de las 3 últimas trompetas, aún no han ocurrido. Por eso planteamos la pregunta así, en tiempo futuro. ¿Por qué habrá silencio? Bueno, quizás hacer un pequeño análisis de algunos textos de las Sagradas Escrituras en donde se habla de guardar silencio, quizás nos ayude a poder responder la pregunta. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir a algunos silencios en la Biblia. Tenemos acá el texto de Barim, capítulo 27, verso 9, que dice: y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Eterno tu Dios. Entonces vemos aquí que hay una instrucción de guardar silencio. Y básicamente se dice, o se le dice a Israel, que guarde silencio y que escuche. Y esto es algo pues de lo más común, de lo más lógico también. Para poder escuchar hay que guardar silencio. Si nosotros estamos hablando constantemente, hablando, entonces ¿cuándo vamos a escuchar? Se dice que por esa razón el Eterno nos dio 2 oídos y solamente una boca, para escuchar más y hablar menos. Y acá se le dice a Israel: guarda silencio y escucha. Entonces vemos que el guardar silencio tiene como propósito escuchar, pero también escuchar algo que es muy importante. Y lo que Moisés está diciendo acá es: hoy has venido a ser pueblo del Eterno tu Dios. O sea, hoy estamos conmemorando algo histórico. Este es un día para recordar para siempre. Entonces, guarda silencio, ¿no? Concéntrate. Esto no es algo que pasa todos los días, esto es algo único, esto es algo espectacular, esto es una experiencia irrepetible. Hoy te conviertes en el pueblo del Eterno tu Dios. Y entonces se demanda guardar silencio. Entonces atención con esto, porque aquí estamos viendo, estamos aprendiendo
que el guardar silencio puede entonces estar conectado, por supuesto, con un evento pues muy importante, o con eventos muy importantes, con algo totalmente histórico, incluso algo único. Y por eso el tema de guardar silencio. Tehilim, capítulo 37 y verso número 7. Salmos. Guarda silencio en la presencia de Yud-Hei Vав-Hei y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Otra vez tenemos la frase o la instrucción de guardar silencio. Y lo que subraya este texto de Salmos 37:7 es que guardemos silencio en la presencia del Eterno. Ahora, cuando hablamos de la presencia del Eterno, ¿qué nos enseñan las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que la presencia del Eterno está en todos lados. O sea, el Eterno, sí, ciertamente, está en el cielo, pero el Eterno también está en la tierra. Y en las profundidades de la tierra también está la presencia del Eterno. O sea, no hay un solo lugar en todo el universo y en todos los universos, si es que hay otros, no hay un solo lugar en donde la presencia del Eterno no esté. Las Escrituras declaran y nos dicen que su presencia lo llena todo. Entonces, guardar silencio en la presencia del Eterno no puede querer decir que guardemos silencio siempre, donde quiera que estemos. No, aquí está hablando de algo específico. Y es que, bueno, ya dijimos, la presencia del Eterno está en todos lados, pero acá se habla de la presencia especial del Eterno. Para que se entienda. Cuando hablamos de la presencia del Eterno, solemos dividir el tema de la presencia del Eterno en tres, ¿cómo diríamos? Pues en tres manifestaciones, ¿no? Su presencia general, que es de la que hablábamos, que su presencia lo llena todo, que su presencia está en todas partes. Esa sería la presencia general del Eterno. Pero también existe lo que se conoce en la teología como su presencia especial. Entonces la presencia especial del Eterno se manifiesta, como lo dice el mismo concepto, de una manera especial con ciertas personas y bajo ciertas circunstancias. Entonces, ¿con qué personas se manifiesta la presencia especial del Eterno? Con su pueblo. Con su pueblo. Y la presencia especial del Eterno suele sentirse, suele experimentarse bajo ciertas circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando nos encanta la parte de cuando la Escritura dice que el Eterno habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces los creyentes solemos sentir la presencia especial del Eterno cuando estamos alabando su nombre. ¿Sí? Nos encanta. Los creyentes nos gusta mucho alabarle, cantarle. Y cuando estamos cantando y alabando su nombre, sentimos su presencia de una manera muy especial. Porque así lo declara la Escritura.
También la Escritura nos enseña que cuando los creyentes, aquellos que somos parte del pueblo escogido, estamos unidos, estamos en unidad, la presencia del Eterno se puede percibir, se puede sentir de una manera pues muy fácil. La experimentas, te llenas con su presencia cuando todo está así, digamos que todo está bien. Entonces experimentamos su presencia en medio de la unidad. Experimentamos su presencia cuando todas las cosas están muy bien. Pero vea usted que aquí en el texto de Salmos las cosas no están bien. Dice, guarda silencio en la presencia del Eterno y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Esto no suena bien. Esto suena a que entonces aquí los creyentes estamos como impacientes. Los creyentes estamos inquietos porque hay gente malvada que nos está acechando o que nos está amenazando. Y esa gente malvada, pues parece ser que todo les está saliendo bien a ellos. Y a nosotros nos está yendo mal. Y en medio de esas circunstancias, en medio de ese contexto, el Eterno dice, guarda silencio en la presencia del Eterno. Es decir, que bajo esas circunstancias, la presencia especial del Eterno se va a manifestar. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario que recibamos instrucciones al respecto? Porque nos cuesta trabajo. Mi hermano, mi hermana, nos cuesta trabajo experimentar la presencia del Eterno en medio de las pruebas. Nos cuesta trabajo sentir su presencia cuando las cosas no están bien. Nos cuesta trabajo cuando todo está saliendo mal. Nos cuesta trabajo experimentar la presencia del Eterno cuando estamos siendo amenazados o cuando estamos en medio de necesidades. Nos cuesta trabajo experimentar su presencia. ¿Recuerda usted la experiencia del profeta Elías? Cuando está allá en el monte de Hashem, escondido en una cueva. Y el Eterno llegó hasta ahí a encontrarlo. ¿Recuerda usted las experiencias, o mejor dicho, las manifestaciones que hubo ahí hacia el profeta Elías? Recordemos, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué nos dice la Escritura? Un gran terremoto, ¿verdad? Un viento muy, muy fuerte, muy, muy recio. ¿Qué más? Vamos a ver si se acuerdan. Quiero que me escriban. Escríbanme, mis hermanos. Si usted recuerda la experiencia del profeta Elías allá en la cueva y estas manifestaciones que ocurrieron. Y yo creo que todos tenemos muy presentes cuando Elías sintió la presencia del Eterno. Dice que hubo un silbo apacible. ¿Sí? Un silbo apacible. Y he aquí que la presencia del Eterno estaba allí. Pero en medio del terremoto, dice la Escritura, la presencia del Eterno no estaba ahí, en el terremoto. Y cuando vino aquel viento fuerte, como
pues como una tempestad así poderosa. Otra vez la Escritura dice, la presencia del Eterno no estaba allí. Pero la presencia sí estuvo en el siervo apacible. Ahora, cuando he hablado de este pasaje, he dicho y he sustentado con textos bíblicos que realmente la presencia del Eterno sí está. La presencia del Eterno sí está en medio de un temblor. La presencia del Eterno sí está en medio de una tempestad, en medio de un viento fuerte. La presencia del Eterno sí está aún en medio del fuego. Ya dijimos hace unos momentos que su presencia lo llena todo. Y que su presencia especial se va a encontrar bajo ciertas circunstancias. Hermano, hermana, déjame te digo que la presencia del Eterno, su presencia especial, se va a manifestar siempre con mayor fuerza, con mayor poder en medio de las circunstancias adversas para nosotros. Por eso es que al Rab Shaul le fue dicho, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando nosotros somos débiles, la presencia especial del Eterno es cuando se manifiesta con mayor poder. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Elías? Porque el texto dice, mas el Eterno no estaba en el fuego, mas el Eterno no estaba en el terremoto, mas el Eterno no estaba en la tempestad. No es que el Eterno no estaba. El asunto es que Elías no lo percibía. Elías no se daba cuenta que la presencia del Eterno estaba allí, en medio de esas manifestaciones. Elías a esas alturas solamente percibía la presencia del Eterno así, en un silbo apacible, como cuando todo está bien, como en medio de la paz. Y ese era el problema que tenía Elías. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Que nos gozamos y disfrutamos de la presencia del Eterno solamente cuando estamos en paz, solamente cuando hay tranquilidad, solamente cuando todas las cosas nos van bien. Pero en cuanto las cosas se ponen feas, pues ya no experimentamos su presencia. Y eso, mi hermano, mi hermana, eso es un gran problema. Porque debemos experimentar su presencia especial, sobre todo en medio de las adversidades, sobre todo en medio de las pruebas, sobre todo en medio de las amenazas. Mira, esto es algo de veras tan normal que los creyentes del primer siglo, nos dice el libro de los Hechos, cuando fueron amenazados, cuando detuvieron a Kefa y a Yohanan, a Pedro y Juan, cuando los detuvieron por la sanación de aquel hombre cojo, y que fueron ellos no solamente detenidos, sino fueron interrogados y después fueron azotados, y no solamente fueron azotados, fueron amenazados de muerte. Cuando ellos van con los demás creyentes y les cuentan su experiencia y les dicen que hay una amenaza de muerte sobre todos aquellos que se atrevan a seguir proclamando las buenas noticias del reino acerca del Mashiach Yeshua. Cuando ellos les dicen a todos los demás acerca de esto, ¿qué pasó? Hubo temor. Hubo temor en los hermanos. Es lógico.
pero sabe que ellos hicieron lo correcto. La Escritura dice que en ese momento todos ellos se unieron en oración, levantaron plegaria al cielo y le pidieron al Eterno que les diera valor. Ellos dijeron al Eterno: mira las amenazas que nos están haciendo. Mira cómo hay una amenaza de muerte sobre nuestras vidas. Nosotros queremos obedecerte, pero mira los que se oponen. Entonces, Padre, danos el valor. Usa nuestras vidas, haz milagros y haz señales para que estas personas no puedan salirse con la suya y en cambio nosotros sigamos proclamando tu nombre y la gente siga escuchando y la gente se siga convirtiendo. Entonces ellos hicieron lo correcto. ¿Y qué pasó? Experimentaron una manifestación poderosa de la presencia especial del Eterno en medio de la amenaza. Entonces, este Salmo 37:7 nos dice: guarda silencio en la presencia, como ya dijimos, la presencia especial del Eterno. ¿Cuándo es esa presencia especial? Cuando venga la adversidad, cuando venga la amenaza, cuando venga la tribulación, cuando veas que los malvados están encima de ti. Ahí se guarda silencio. Y el salmista dice: y se espera con paciencia para ver lo que el Padre Eterno va a hacer. Tenemos otro texto en el libro del profeta Isaías 57, verso 11, que dice así: ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Wow, este texto de verdad está fuerte. El silencio que es mencionado aquí es un silencio que el Eterno guardó. Y el Eterno, a través del profeta, le reclama al pueblo de Israel y le dice: ¿no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? El temor del Eterno es un factor indispensable para poder conocerle y para poder entrar en una relación de pacto con Él. Sabemos que hoy vivimos en medio de una generación en donde lo que más escasea es el temor del Eterno. Hoy hablábamos acerca de esto en la reflexión diaria. Y entonces, mis hermanos, ¿por qué el Eterno guarda silencio? Digo, si lo vemos de esta manera, si el Eterno sabe que si Él se queda en silencio, la gente va a perder el temor del cielo, el temor de Hashem. Entonces, ¿por qué el Eterno guarda silencio? Bueno, eso sería tanto como preguntarnos por qué el Eterno puso el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. ¿Verdad? ¿No lo has pensado alguna vez? Yo sé que seguramente lo has pensado. Y mucha gente así lo ha expresado. Sobre todo la gente que no tiene fe, la gente que incluso no son creyentes en el Eterno o se dicen incrédulos.
se dicen ateos, esa gente dice, hombre, tan fácil que hubiera sido todo, si Dios no hubiera puesto ese árbol en medio del huerto, pues no hubiera pasado nada. Y todos estuviéramos bien contentos. Pero es algo necio pensar así. Entonces, así como es necio, y digo que es necio porque hacer ese tipo de planteamientos es cuestionar al Eterno. Es como, pues sí, manifestar tu desacuerdo en cómo el Eterno hace las cosas. Y mira que esto de cuestionar al Eterno no es una buena idea. Y si no me crees, pues pregúntale a Job. O mejor dicho, lee el libro de Job, ¿verdad? No le puedes preguntar a Job. Pero puedes leer el libro de Job. Sobre todo la parte final del libro, capítulo 38 en adelante. En donde dice, ¿acaso es sabio contender con el Todopoderoso? Pues no. Entonces no debemos de cuestionar al Eterno. El Eterno aquí está diciendo que el pueblo de Israel, le ha perdido temor del cielo porque el Eterno guardó silencio. Y entonces el pueblo de Israel cayó pues en una situación terrible, como se describe aquí, de miedo, de pecado, de mentiras. Se olvidó del Eterno, ya ni pensaba en el Eterno, ni se acordaba de la Torá y los mandamientos. Todo esto debido a que el Eterno guardó silencio. ¿Cómo entiendes tú, hermano, que el Eterno guarde silencio? En aquellos tiempos, lo que solemos llamar los días bíblicos, el que el Eterno guardara silencio era equivalente a que no hubiera profetas, porque los profetas eran la voz del Eterno, directamente hablando al pueblo de Israel. Digo, porque otra vez tenemos que decir que el Eterno habla de muchas maneras, pero a su pueblo el Eterno le habla directamente a través de los profetas, o en su momento le habló directamente a través de los profetas. Dice la carta a los Hebreos que en estos postreros tiempos nos habla a través de su Hijo. Entonces, lo cierto es que entonces cuando se habla de que el Eterno guardó silencio, es que escasearon los profetas. No había profetas, no había palabra del Eterno, y en consecuencia, pues el pueblo se perdía. Se perdía en el pecado, en el miedo, en todas estas cosas negativas. Y esto debido a que el Eterno había guardado silencio. Ahora, pensando en esto que nos dice Isaías y tratando de conectarlo con lo que nos dice Apocalipsis, pensemos entonces, ¿qué va a pasar al quedarse callado el cielo? ¿Qué nos está anunciando? Un silencio total en el cielo. Imagínense. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Quinot 3:26. Estamos viendo textos de silencios en las Escrituras. Y si te das cuenta, mi hermano, mi hermana, cada uno de ellos, al conectarlo o tratar de conectarlo con nuestro texto de Apocalipsis capítulo 8,
pues todos tienen que ver, todos conectan. Es decir, cada vez que se nos habla de guardar silencio en relación al Eterno, en relación a su presencia, o que el Eterno guardó silencio, siempre tiene que ver con lo que dice revelación. Todo está conectado. Entonces, hasta aquí, hasta lo que hemos estado viendo, el silencio en el cielo nos puede estar hablando, obviamente, de juicios, de tribulaciones, de amenazas de los enemigos del Eterno, sí, de desastres, de todo tipo de cosas que están pasando porque el Eterno ha guardado silencio, porque la gente está sumida en el pecado, en la depravación total. Y en medio de todo eso, nos dice esta escritura que es bueno esperar en silencio la salvación del Eterno. Es decir, sin cuestionar. Sin cuestionar los métodos del Eterno. Porque sabe que los métodos del Eterno, pues no siempre son muy convincentes para nosotros. Las cosas que el Eterno ordena, luego no son como de lo más lógicas o de lo más normales. Recuerda las instrucciones para conquistar Jericó. Rodear la ciudad. Por cierto, en silencio. ¿Tuvieron qué? Los israelitas rodear la ciudad de Jericó durante 7 días. Y tuvieron que hacerlo en silencio. Y yo creo que ese silencio asustaba a los habitantes de Jericó. Entonces es bueno esperar en silencio la salvación del Eterno, lo que el Eterno va a hacer. Y en tiempos finales, en días finales, en medio de mucha maldad, en medio de amenazas, en medio de tribulación, en medio de desastres, como todo lo que estamos viendo, podemos aplicar esto. De bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno, acá mencionamos también el silencio previo a la caída de los muros de Jericó, que ya lo estábamos comentando. El pueblo de Israel no sabía lo que iba a pasar, Ellos solamente recibieron instrucciones de rodear la ciudad y de hacerlo en total silencio. No sabían lo que venía. Entonces, ese silencio que guardaron los hijos de Israel, rodeando Jericó, fue un silencio previo a una obra poderosa del Eterno. A un desastre, por cierto, ¿no? Para los habitantes de Jericó. Un temblor que derribaría sus poderosas murallas. Y bueno, tenemos el silencio previo a la primera venida del Mashiach. ¿De qué silencio estamos hablando? Bueno, hay una etapa que se conoce así, ¿verdad? Como el periodo del silencio. Después del último de los profetas, tiempos de Zacarías, tiempos de Malaquías. Después de estos profetas, el Eterno guardó total silencio. Es decir, el Eterno ya no levantó profetas, ya no envió profetas a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estuvo dominado por el imperio griego, no se habla de profetas. Tenemos los libros de los Macabeos, en donde se nos habla, por cierto, de la festividad de Hanukkah. Tenemos testimonios de gente muy valiente, de
de guerreros, de sacerdotes que pelearon, que triunfaron en el nombre de Hashem. Pero no se habla de profetas. Hubo un periodo de silencio total en donde el Eterno, digamos, no le dirigió la palabra al pueblo de Israel. Hasta que el Eterno levantó a Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista. Hasta ese momento el Eterno dejó de guardar silencio para hablar a través del profeta Yohanan. Entonces hubo un silencio ahí previo a la manifestación del Mashiach. Todo esto nos ayuda a poder entender el silencio en el cielo. ¿Qué lo ocasiona? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocasiona, lo que provoca ese silencio del que nos habla el libro de las Revelaciones en su capítulo 8? Pues nada más y nada menos que el regreso del Mashiach. Es decir, ese silencio mencionado ahí en Revelación es un silencio previo al regreso del Mashiach. Así como hubo un silencio previo a la primera venida del Mashiach, así también hay un periodo de silencio previo al regreso del Mashiach. Ese silencio del que nos habla Revelación es un silencio previo al día de la ira del Eterno. Mis hermanos, si existe un día terrible para la humanidad, es precisamente el día de la ira del Eterno. Esto es algo muy triste. O sea, históricamente es lo más triste que puede existir. Un juicio terrible. Y por eso es que se guarda silencio. Porque viene el gran día de la ira del Eterno, cuando las copas de la ira serán derramadas. Cuando todos aquellos que han rechazado el pacto, que han rechazado al Eterno, que han rechazado al Mashiach Yeshua, serán juzgados. Y ese juicio será terrible. Tanto que por eso hay un silencio previo. Porque sabes lo que viene. Sabes lo que va a pasar. Y sabes que eso será muy, muy terrible. Ese silencio, mis hermanos, es un silencio previo también a lo que podemos decir es la última llamada. Hace pocos días estábamos celebrando el Rosh Hodesh, y cuando celebramos el Rosh Hodesh, hacemos esto que es el llamado al pueblo de Israel. Ese llamado simbólico que hacemos a las 12 tribus de Israel, llamándolas al arrepentimiento, llamándolas a despertar. Bueno, este silencio que vemos en el libro de Revelación, capítulo 8, es un silencio previo a lo que será la última llamada. Hermanos, hoy es una bendición tremenda el poder estar compartiendo la palabra por este medio. Es una bendición tremenda el que estemos predicando, proclamando la palabra a través del internet, con la posibilidad de llegar a miles y miles de personas. Y saber que somos miles y miles y miles los que estamos usando este recurso, nos lleva entonces a pensar que ahorita estamos en un tiempo en donde la voz del Eterno se está escuchando por toda la tierra.
donde la buena noticia está siendo proclamada hasta el último rincón. Y por si esto no fuera suficiente, Revelación nos dice que ángeles del cielo proclamarán también la buena noticia en los días finales. Habrá una última llamada. Y saber que es la última. Nosotros realmente no tenemos la manera de saber cuántas veces el Eterno va a tocar a nuestra puerta, cuántas veces el Eterno nos va a llamar, cuántas oportunidades vamos a tener. No hay manera de saberlo. Pero en el libro de Revelación se habla de una última llamada al arrepentimiento. Y por ser ya la última, entonces hay un silencio. Hay un silencio en el cielo, porque después de esa llamada ya no hay más. Y ya no hay nada que hacer. De allí entonces que se guarde ese silencio en el cielo. Pero ahora mismo, mis amados hermanos, ahora mismo no es tiempo de guardar silencio. Ahora mismo es tiempo de proclamar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de decirle a todas las personas y hablarles acerca del Eterno y hablarles acerca de su bendito Hijo, nuestro Redentor, de hablarles del pacto, de compartirles la palabra, de llamarlos al arrepentimiento. Mire, estamos en el mes del arrepentimiento, estamos en el mes de Elul, y les he dicho y les reitero que si hay una época del año propicia para el cambio, propicia para que la gente escuche, es esta época, es este tiempo. Así el Eterno lo ha establecido. Esta es una época en donde la presencia especial del Eterno se mueve de una manera especial, valga la redundancia, en este mundo. En donde si hay una posibilidad de que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos puedan ser tocados y puedan ser alcanzados por la poderosa palabra del Eterno, pues es este tiempo, es esta época. Este periodo de Teshuvah, este periodo que va desde el 1 de Elul y hasta el día más santo de los días, que es el Yom Kippur. Son 40 días en total, un tiempo propicio. Así que no desaprovechemos y compartamos con pasión y con fervor su bendita palabra. Como está escrito, este es el tiempo propicio, este es el día aceptable, este es el día de la redención. Así que aprovechemos, hermanos, ahora que los corazones están sensibles. Vendrá un tiempo de silencio, pero ahora mismo, ahora no lo es. Ahorita es tiempo de hacer ruido y mucho, de hablar y mucho, de proclamar, de gritar acerca de la salvación del Eterno y la necesidad que el mundo tiene de arrepentirse. Shalom, shalom. Bendiciones, mis amados, para todos. Que el Padre Eterno les prospere, que les dé una linda noche y un merecido descanso. Que el shalom del Eterno sea con todos ustedes, con sus familias, en sus hogares. Y recuerde que tenemos una cita mañana temprano. Si usted se despierta temprano, pues conéctese a nuestra página de Facebook. 5 pasadita a las 5 de la mañana, entre 5 y 5 y cuarto, nos estamos conectando para llevar a cabo
las plegarias del mes de Elul. Son conocidas en hebreo como Selijot. Recuerde que Selijot es el plural de la palabra hebrea que significa perdón. Eso sería como perdones. Pero en realidad Selijot lo que es un conjunto de oraciones, un conjunto de plegarias unidas con poemas. Todo se une, salmos, un poco de todo, en donde lo que se está haciendo es buscar el favor del cielo, buscar la gracia del Eterno, buscar su perdón, buscar un veredicto favorable para el día del juicio, que el día del juicio es nada más y nada menos que Yom Teruah. Recuerde, Yom Teruah, primero de Tisri, comienzan los días terribles, los Yamim Noraim. Entonces estamos en esta época del año y debemos de aprovechar, mis amados hermanos. Bueno, pues nos vamos, nos despedimos por hoy. Espero que el Eterno haya bendecido su vida a través de este estudio. A Él sea la honra y la gloria por siempre, y nos vamos a ir